Cordial saludo, mi nombre es Ashley Duque, estudiante de la Escuela CDU en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. A continuación le haré una breve entrevista que consiste en 15 preguntas frente al tema de la enseñanza-aprendizaje. Pero antes de empezar me gustaría presentar al docente Kevin Fernando Romero Acosta, biólogo, estudiante magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia, instructor del SENA en Buga. Teniendo la oportunidad ahora usted como docente, ¿qué cambios haría en la manera en cómo fue enseñado? Pues en mi oportunidad de docente y en la forma en que se maneja la enseñanza, se deben hacer cambios significativos, ya que el modelo pedagógico de las instituciones educativas tiene que ser más dinámico con los estudiantes. Deberían aplicarse más eh, dinámicas educativas, el método de enseñanza más moderno, en el cual pues cada estudiante pueda manejar los temas de, de una manera fácil, de una manera en que se puedan entender con ejemplos que sean de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo soy docente en ciencias naturales y educación ambiental. Se evidencia que los alumnos, cuando hay una dinámica con lo cotidiano, ellos fijan más el conocimiento que cuando solo son memorizar textos o conceptos a la letra. Entonces veo que de la forma como fue enseñado fue una forma tradicional, pero veo que si relacionamos el conocimiento con lo que vive cada estudiante, va a ser mucho más fácil que ese conocimiento lo aprenda. ¿Cree usted que la infraestructura escolar tiene alguna relación con el rendimiento escolar y facilitaría el método de enseñanza-aprendizaje? La estructura escolar sí tiene relación con el rendimiento académico, porque no es lo mismo uno estudiar con condiciones precarias, y me refiero a condiciones precarias que hay muchas instituciones educativas, digamos aquí en Colombia, en la parte rural, no se le invierte a la educación. Entonces, eso desanima mucho a un estudiante y en especial anima mucho a los niños. Entonces, los colegios deben de estar dotados de aulas dinámicas, de aulas en donde se pueda desarrollar el conocimiento. También deben de estar dotados de laboratorios. Es muy importante que los niños en su conocimiento puedan desarrollar prácticas de laboratorio en su sistema de educación, porque muchas veces estas prácticas hacen entender mejor el desarrollo teórico. Entonces, si es una institución educativa de enseñanza preescolar o escolar, que estén dotadas de espacios amplios, verdes, en donde se pueda desarrollar todo el conocimiento, en donde se pueda desarrollar el estudiante como persona, analizando la naturaleza, analizando su entorno. Entonces sí es muy importante que la infraestructura escolar eh, tiene un papel representativo pues ya en el rendimiento escolar. Venimos de unas enseñanzas tradicionales. ¿En qué manera cree usted que la didáctica mejora las capacidades del aprendizaje? En su momento dio un resultado, pero creería que fue un resultado efímero, un resultado en el que se basaba en una metodología estricta de aprendizaje. Y pues creo que la didáctica en la fijación del conocimiento, pues va a traer mejores resultados que un método tradicional. Entonces, la capacidad de aprendizaje con la didáctica, pues va a ser mejor. Entonces, ¿y cómo lo podemos evidenciar? En que un conocimiento, cuando hay con didáctica, con una planeación de clases más real, ¿sí? En donde se enseñen conceptos pues teóricos fuertes, físicos, del campo de la matemática, de las ciencias naturales, de la química, pero que se puedan explicar de una manera más asequible pues al entendimiento de los alumnos, pues va a fijar. Digamos, los estudiantes escolares, la juventud está en un proceso en el que quieren explorar y llegar al conocimiento. Entonces, es mejor motivar esa chispa de que se pueda explorar a que se le introduzca un conocimiento ahí a la fuerza. ¿Cómo organizaría su plan de trabajo de manera general o tendría en cuenta las diferentes aptitudes de cada estudiante? Del plan de trabajo, creo que ahí tiene que ser algo dinámico y armonioso, porque hay que organizar un plan de trabajo general, ¿sí? Uno tiene un temario, pues, una estructura académica en la que va a desarrollar pues todos los componentes que tiene pues la asignatura, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta cada capacidad de aprendizaje, cada actitud. Ahí es donde es muy importante
mirar pues las fortalezas de ese estudiante o de ese grupo, cuáles son las dificultades, porque no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen capacidad para leer textos, para fijar lo que entendió. Entonces, es muy importante que su plan de trabajo pues sea un desarrollo general, como en el temario, en lo que va a explicar, pero que haya una dinámica, ¿sí? Que diga, que no se encierre uno en solo manejar una estructura académica, sino que a medida que va conociendo al grupo, pueda desarrollar ese tema, ¿sí? Muchas veces cuesta, porque cuesta uno preparar clase aparte para un estudiante, pero o sea, se puede hacer. No limitarnos a tener pues un concepto del grupo cuadrado, unos límites demarcados, sino que todo fluya de manera, pues en la clase que todos puedan aprender. Es ahí donde uno tiene que desarrollar todas las herramientas pedagógicas para que, pues, sea homogéneo el aprendizaje. ¿Qué estrategias manejarías en caso de que tus objetivos no se logren a nivel de enseñanza-aprendizaje? Bueno, uno como docente también tiene que evaluarse. En que si yo apliqué una evaluación de fijación de conocimientos a mis estudiantes y ellos no entendieron, es decir, también yo en qué he fallado. Y muchas veces, como el orgullo de cada docente, no permite que, pues exista una evaluación personal, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se manejarían? Entonces, a mí me gusta mucho la estrategia de los presaberes y ya la evaluación del possaber. ¿Por qué? Pues porque esa evaluación del presaber en los estudiantes hace que uno tenga un concepto que cada estudiante tiene, ¿sí? Entonces, muchas veces hay estudiantes que son muy cultos, que leen, que les fascina la lectura, conocimiento. Entonces, ese presaber, cuando se evalúa en las ciencias naturales, pues va a ayudar mucho a entender qué estrategia aplicar. Cuando no se logra un objetivo, pues es ahí donde uno de evaluarse como docente y decir, aquí qué pasó. Y es ahí mucho donde juega la dinámica de las actitudes de cada estudiante, porque si los estudiantes no tienen la actitud para manejar ese tema, yo tengo que buscar la forma en que lo pueda. ¿Cuál considera que es la finalidad principal de la educación desde su perspectiva como docente y cuáles son las características fundamentales que debe poseer un especialista en educación para cumplir eficazmente con este propósito? Bueno, pues la finalidad de la educación es de que se pueda fijar un conocimiento, ¿sí? Pero que ese conocimiento me sirva, que si lo fijo en mi vida, me sirva. Y es ahí donde como docente hay que colocar casos prácticos. Las características fundamentales, pues básicamente tener comprensión de los estudiantes, sentir como esa, pues, empatía con ellos, tener como proyectado todos los temas, también tener una buena planificación de clases, eso es muy importante en un docente, que el estudiante no vea improvisación, eso hace que si el estudiante ve que la clase es improvisada, ahí se pierde todo. Esas pues, características deben ser muy importantes en un docente, que sepa manejar su tiempo, su didáctica, su pedagogía, que sea buena aplicada, entonces ahí influye todos esos factores pues, para una buena educación. ¿Podría describir los pasos que sigue para planificar una clase de manera efectiva desde la identificación de objetivos de aprendizaje hasta la selección de estrategias de enseñanza y evaluación? Bueno, pues los pasos para una planificación de clases es primero saber el plan de estudios, ¿sí? Conocer la malla curricular. Entonces uno como docente, por eso hay semanas de planeación, hay semanas en que uno ingresa para desarrollar. Entonces uno conoce la malla curricular. Ya teniendo los temas bases, uno va desarrollando ese tema. Entonces en esa planeación tiene que haber, pues primero, una identificación del curso. Entonces muchas veces planeamos clases pero no identificamos el curso. Entonces, es ahí donde debe de haber una inmersión, un conocimiento previo de los alumnos que va a manejar. Entonces, ese conocimiento previo, pues, hace que yo pueda planificar una clase efectiva. Entonces, ya cuando tengo ese conocimiento previo de mi curso, de mis estudiantes, lo que hago es ya desarrollar ese tema, desarrollar ese objetivo, ¿cómo lo voy a desarrollar? Listo, que voy a dar clases dinámicas, que voy a hacer una actividad. Otra cosa recomendable, tampoco todo es actividad, ¿sí? Hay que tener un equilibrio entre pues, las dinámicas que se utilicen para fijar ese conocimiento y pues la parte de lectura, porque la lectura desarrolla mucho la capacidad de entendimiento, la capacidad de comprensión. Entonces es muy importante eso, que haya un equilibrio, pero ya cuando hago la planeación, pues se hace fijación del conocimiento. ¿Cómo puedo comprobar esa fijación del conocimiento? Pues colocándoles actividades, colocándolos a hablar,
Entonces es ahí donde uno desarrolla esa dinámica de clase. Después de esa identificación de los objetivos, después de esa identificación de los estudiantes, ya se seleccionan las estrategias de enseñanza, que son lo que cómo voy a aplicar mi conocimiento, y la evaluación. La evaluación es muy importante. O sea, y digo importante como el docente vaya a evaluar. Y ahí es donde yo digo que los docentes no nos preparan para evaluar. ¿Y por qué no nos preparan para evaluar? Porque hay docentes que hacen evaluaciones con preguntas y con cáscaras y con enredos que uno dice, ¿por qué no van a lo fijo? ¿Por qué no van allá? Listo, si quieren hacer pues una evaluación de conocimiento, coloquen un caso práctico y es muy válido. Pero me encuentro y me he encontrado en mi vida académica con profesores que preguntan un tema específico, digamos, falso y verdadero. Y es un concepto general y le cambian una frasecita para que el estudiante caiga. Y uno dice, ¿por qué buscan la caída? No, que es que uno tiene que fijar el conocimiento. Sí, pero se dan, ¿no? Hacen que el estudiante dude. Y pues, listo, sí, dudó del conocimiento. Pero si el estudiante tiene claro y fijo su conocimiento y sabe cómo aplicarlo, yo creería que ahí ese resultado de esa evaluación es más efectivo. ¿Cuáles son los elementos clave que tiene en cuenta al diseñar material didáctico para sus clases y cómo utiliza este material para facilitar la mediación pedagógica y promover el aprendizaje significativo en sus estudiantes? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque hay muchos elementos claves para diseñar pues, un material didáctico. Entonces, ¿cómo se utiliza? Primero, es que uno tiene que tener los objetivos de aprendizaje claros. No hay que tenerlos eh, como mal definidos o algo, no, hay que tener claros. Decir, el objetivo de aprendizaje es tal. Entonces, en función de eso, de ese objetivo, voy a diseñar pues mi clase, voy a diseñar mi material. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? En que mis estudiantes pues logren entender ese tema. Entonces, de ahí uno puede comenzar a crear pues el material. Segundo, pues que ese material debe tener una relevancia y una contextualización. Y esa contextualización es mi fundamento teórico. Entonces, mi fundamento teórico debe ser muy fuerte para que ese objetivo pueda desarrollarse. ¿Cuáles serían esas herramientas didácticas? Textos, en la literatura hay muchos, un cuento, un poema, que un crucigrama, que un acróstico. Entonces, en la parte textual, uno se puede apoyar. También se puede apoyar en imágenes, como material didáctico, videos, juegos educativos, en fin. También debe haber una interacción entre docente y estudiante. Esa interacción debe ser muy cercana, no que nos vean como ogros ahí a dictar una clase y ya no. También debe haber una adaptabilidad, que esa adaptabilidad pues es mirar si el estudiante puede utilizar esas herramientas didácticas, porque muchas veces a todos los estudiantes no se les facilita tener acceso a internet, un computador, no se les facilita tener un celular. Y pues si no se les facilita, van a perder su interés en el conocimiento porque van a decir, no tengo la herramienta, que sea algo que usted planee para todo un curso, que se puedan utilizar. Y pues ya uno cómo se da cuenta en la evaluación de que uno evaluó y hubo una conexión con el conocimiento, que hubo una aceptabilidad del estudiante, todo el proceso de aprendizaje que usted planeó para que pudiera fijar ese conocimiento en un buen resultado. Desde su experiencia, ¿cómo considera que la didáctica influye en el proceso de innovación dentro del aula, particularmente en la asignatura que usted enseña? ¿Puede compartir algún ejemplo de cómo ha integrado enfoques innovadores en su práctica docente para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, en esta pregunta, pues, como es muy general, sí quisiera enfocarme en la participación de los estudiantes. Entonces, ¿uno cómo puede ver que su proceso didáctico está siendo efectivo? Cuando los estudiantes participan. Y esto es muy importante. Muchas veces uno se levanta feliz como docente en el que va a aplicar esta herramienta, que vamos a hacer tal cosa, y el estado de ánimo de los estudiantes lo bajan a uno. Entonces es ahí donde uno tiene que saber llevar su proceso académico, tiene que saber llevar su proceso de la didáctica para poder, pues, lograr que el estudiante sienta como una atracción hacia lo que se va a aprender, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿cómo puedo mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Cuando hay buena participación, cuando hay un conocimiento colectivo o un proceso de aprendizaje colectivo, uno puede decir que, que su, que su implementación didáctica está funcionando. Entonces, eso pasa mucho pues, en algunas aulas, en algunas clases, que uno dice, uff, todos participaron. Y participaron también en el tema que cuando los evalúan tienen buenos resultados porque hubo un aprendizaje colectivo.
Y ese aprendizaje colectivo hace que cuando estén desarrollando la evaluación digan, ay, fulanito dijo tal cosa, y me acuerdo de que dijo fulanito. Eh, en cambio, Sutano dijo otra, que era la errada. Entonces va a decir, ah, no se puede hacer eso con esto, porque, y justifica su por qué. Pero entonces cuando hay un conocimiento colectivo, una participación de grupo, hacen que el proceso sea más fácil. Entonces es llevar a eso, llevar a, pues a un conocimiento grupal. ¿Cómo aborda usted el desafío de adaptar sus métodos de enseñanza y estrategias pedagógicas a las necesidades individuales y estilos de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Cómo cree esta personalización contribuye al éxito académico y al compromiso con el proceso de aprendizaje? En realidad es un desafío porque lo enfrenta uno como docente en que tiene que hacer un esfuerzo un poco más para poder llegar a pues a esas personas o a esos alumnos que tienen dificultades para el aprendizaje. Entonces, ya uno crear estrategias pedagógicas individuales, pues sí es un poco complejo, pero es muy importante porque hay que pensar en aquellos estudiantes que tienen dificultades para su proceso de aprendizaje. Entonces, para que se creen clases personalizadas y eso pues es un proceso que debe de ser progresivo, no es un proceso que debe ser así ya instantáneo, no, sino también buscar como grupos de aquellos estudiantes que tengan dificultades. Entonces, esos estudiantes que tengan la dificultad, uno crea un grupo y así mismo va fortaleciendo esas debilidades que tienen los estudiantes. ¿En qué medida la integración de tecnología y otros recursos educativos impacta positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, saber utilizar la tecnología para el proceso de aprendizaje es muy importante porque no podemos limitar la tecnología solo para videojuegos o para un uso recreativo, sino que hay que aprovechar todas estas herramientas virtuales para poder llegar a los estudiantes, para poder crear en ellos una iniciativa de investigación, una iniciativa de estudiar, crear esa curiosidad hacia el aprendizaje. Entonces no hay que limitarnos en utilizarlas, tampoco hay que pues sobreutilizarlas, hay que tener un equilibrio, porque también mucha tecnología puede hacer que ellos cojan cierta pereza en las lecturas, entonces hay que ir como adaptando esas estrategias pedagógicas en un proceso pues que sea equilibrado, que sea muy equilibrado, que no sobrepase videos, que no sobrepase imágenes, ¿no? También hay que ponerlos a pensar y es ahí donde el docente tiene que decir, estoy generando el pensamiento del conocimiento en mi alumno. Entonces, ahí hay que colocar a los alumnos a que desarrollen ese pensamiento, que desarrollen esa habilidad de un pensamiento. ¿Cómo puede la evaluación ser utilizada de manera efectiva para medir el progreso de los estudiantes y retroalimentar el proceso de enseñanza? Básicamente, los estudiantes son los que evalúan ese proceso, ¿no? Los estudiantes en sus pruebas de evaluación, eh, en su, en su fijación de conocimiento, nos dirán qué tan prioritario sea o qué tan efectivo fue la utilización pues, de esos métodos de enseñanza. Entonces, es ahí donde a ellos hay que darle las herramientas, hay que darle las herramientas para que desarrollen su pensamiento y para que puedan fijar el conocimiento. ¿De qué manera la comunicación efectiva puede mejorar la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes? Bueno, la comunicación efectiva es algo muy importante en los alumnos. Cómo se expresa el docente, cómo dirige su clase el docente, cómo los estudiantes pueden resolver dudas que tienen y pueden ver en el docente no un amigo, ni tampoco ver a alguien igual que ellos, sino que pueden ver esa persona con el conocimiento, el cual puede transferirlo. Entonces, al transferir el conocimiento, él puede decir, ay, de este tema tengo dudas, pero no voy a cohibirme de preguntar al profesor, porque el profesor siempre tiene una respuesta a mi pregunta. Entonces, esa comunicación fluida entre estudiante y entre docente es muy importante que se dé. Entonces, hay que crear canales de comunicación, es muy importante.
los canales de comunicación, hace que haya una buena participación, que el estudiante no tenga miedo, ni temor, ni pena en preguntar, porque es el poder preguntar y quitar una duda hace que el estudiante pueda fijar su conocimiento. Y aún así no sea solo en una sola persona. Pueden que la duda la tenga varias personas y esto hace que se refuerce y haya una retroalimentación pues, del conocimiento. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de adoptar enfoques pedagógicos específicos en el contexto educativo actual? Creo que son más los beneficios que los desafíos en poder utilizar enfoques pedagógicos específicos, porque eh, los beneficios pueden mostrar unos resultados en las pruebas que se les realizan a los estudiantes. Entonces, sabemos que una gran prueba en el bachillerato es presentar las pruebas saber, y esas pruebas saber significan que me están evaluando todo un proceso que se da desde la primaria hasta el grado 11 de bachillerato. Entonces, ver eso reflejado eh, va a dar puntos positivos, ¿no? También en la parte profesional, un profesional que está bien capacitado, que tiene claros sus conocimientos, que puede desarrollar cada actividad de acuerdo a su conocimiento adquirido, pues va a ser un profesional que va a aportar mucho a la sociedad. Entonces es muy importante ver lo que tiene más beneficios que desafíos. Y pues los desafíos sí llevan pues esfuerzo. Entonces saber que no va a ser un proceso pues rápido, va a ser un proceso lento, progresivo, en el cual debe ir equilibrado. Entonces es ahí donde juega en pensar más los beneficios que van a tener pues mis estudiantes en los desafíos que pueda yo asumir para eso. ¿Qué desafíos enfrentan los docentes al evaluar de manera integral las diferentes dimensiones del aprendizaje? Pues el primero es que tiene que hacer una clasificación específica pues de las partes eh, pues en que los estudiantes tengan debilidad. Luego una planificación en cómo va a aplicar el aprendizaje y estas dimensiones en las que va a ir enfocada pues su estrategia pedagógica. Y ya después de la planeación pues hay una ejecución en la que va a aplicar estas estrategias. Pues como lo decía anteriormente, es un proceso paulatino, tiene que ser un proceso que tampoco desgaste al docente, porque hay que recordar que pues, son más alumnos, pero hacerlo de poco a poco. Y pues en esa clasificación como etapa inicial es donde va a formar su primer grupo para crear estrategias para aquellos estudiantes que tengan dificultades. Entonces es ahí como se puede empezar, para que haya una efectividad en el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias, profe Kevin, por darnos un poco de tu tiempo para la elaboración de esta entrevista.